En las colinas de Texas, una de las formaciones naturales más enigmáticas e intrigantes es el Pozo de Jacob. Este fascinante pozo de agua cristalina, oculto en un complejo de cuevas submarinas, es conocido tanto por su cautivadora belleza como por los peligros que esconden sus profundidades. A lo largo de los años, ha atraído a intrépidos exploradores y amantes de la adrenalina. Recientemente, un grupo de aventureros decidió llevar su curiosidad más allá de lo convencional, utilizando un dron para investigar las zonas más oscuras e inexploradas del pozo. Las imágenes capturadas causaron repercusión mundial, revelando secretos y horrores que nadie imaginaba que existían. A medida que surgían las imágenes, se hizo evidente que el Pozo de Jacob alberga más que maravillas geológicas. Esconde misterios aterradores que desafían nuestra comprensión del mundo natural. Acompáñenos a explorar los impresionantes descubrimientos realizados en este enigmático Pozo de Jacob. El Pozo de Jacob es un manantial de agua dulce ubicado en el condado de Hays, Texas. Ha intrigado y aterrorizado a los exploradores durante más de un siglo, desde que se registró por primera vez alrededor de 1850. El pozo tiene aproximadamente 3,6 metros de diámetro en la superficie y alcanza una profundidad de aproximadamente 43 metros en su punto más profundo. Sus estrechos y sinuosos túneles se extienden hasta 1.300 metros, lo que lo convierte en uno de los lugares de buceo más desafiantes y peligrosos del mundo. El agua fresca y cristalina del Pozo de Jacob proviene del acuífero Trinity, un depósito subterráneo natural. La superficie del manantial se encuentra por debajo del nivel freático circundante, lo que provoca que el agua sea impulsada hacia arriba con fuerza, creando una poderosa corriente que los buceadores deben sortear mientras navegan por el sistema de cueva. En 1924, se midió un caudal de aproximadamente 620. Sin embargo, en los últimos años, debido a las fluctuaciones del nivel freático, el pozo ha dejado de fluir en varias ocasiones, la más reciente en julio de 2022. Cuando el caudal disminuye, es más fácil entrar en las cuevas sin luchar contra la corriente, pero esto no hace que la inmersión sea menos peligrosa. Los riesgos del buceo en cuevas en el Pozo de Jacob se ven agravados por tres factores principales: la fuerte corriente de agua, las estrechas aberturas entre las cámaras y la grava inestable que puede obstruir los pasajes. Uno de los pasajes más conocidos es el conocido como el Canal del Parto. A una profundidad de unos 21 metros, los buceadores deben descender por una pendiente de grava y atravesar una abertura que puede tener tan solo 38 centímetros de ancho. Este estrecho pasaje conduce a una cámara más grande, pero primero hay que excavar en la grava y empujar el equipo hacia adelante. El Canal de Parto ha sido escenario de varios accidentes y muertes, lo que ha contribuido a la mala reputación del pozo. A lo largo de los años, se han registrado al menos 9 muertes al bucear en el Pozo de Jacob. La cifra real podría ser mucho mayor, ya que no se han documentado todos los incidentes. Actualmente, se requiere un permiso para bucear en el sistema de cuevas, pero este requisito no disuade a aventureros ni a buceadores experimentados. A pesar de los riesgos, el Pozo de Jacob sigue atrayendo a quienes buscan la emoción del descubrimiento. La fascinación por lo desconocido ha dado lugar a numerosas historias trágicas, y algunas de las muertes más emblemáticas han quedado grabadas en la historia embrujada del pozo. Una de estas tragedias ocurrió la noche del 9 de septiembre de 1979, la trágica caída de 1979. En la noche del 9 de septiembre de 1979, dos buzos, Kent Maupin y Mark Brashear, llegaron a Jacob's Well con un grupo de unas 20 personas. Mientras la mayoría acampaba, Kent y Mark decidieron meterse al agua. Ambos tenían experiencia y 20 y tantos años. Kent era instructor asistente y buceaba desde los 12 años. Mark también era bastante hábil. Su objetivo era explorar el sistema de cuevas antes de que el resto del grupo pudiera alterar los sedimentos del interior. Querían llegar a la última cámara registrada, un lugar con una historia mortífera. Los dos bucearon a las 23:30. Tras atravesar la primera cámara, una caída de unos 9 metros hasta una plataforma de piedra, avanzaron lateralmente hacia la segunda. Esta cámara larga e inclinada los condujo al Canal de Parto, de aproximadamente 23 metros de profundidad. Tras cruzar el canal, llegaron a la tercera cámara, donde algunos buzos ya estaban explorando. A pesar de la presencia de otros, Kent y Mark tenían la vista fija en la cuarta cámara.
Esa sección de la cueva ya se había cobrado la vida de 4 buzos. Mientras ambos se retiraban hacia el túnel que conducía a la cuarta cámara, otro buzo, Joe Moy, presenció su imprudente descenso. Intentó hacerles señales, pero como en trance, Kent y Mark lo ignoraron y continuaron. Joe alertó a los demás y se inició una operación de rescate. Paul Battaglia, policía y buceador de cuevas, junto con Don Dibble, ex buceador de la Marina y experto en cuevas, lideraron las labores de rescate. Pronto se dieron cuenta de que ya no se trataba de un rescate, sino de una misión de recuperación de cuerpo. Kent y Mark estaban enterrados bajo la grava en el pasaje a la cuarta cámara. Durante los días y semanas siguientes, se hicieron varios intentos por recuperar los cuerpos, pero la grava inestable hizo que la misión fuera extremadamente peligrosa. Finalmente, se abandonaron los esfuerzos. El lugar se consideró demasiado arriesgado para nuevos intentos. Kent y Mark nunca fueron vistos de nuevo. Esta trágica historia es solo una de las muchas que sirven como un sombrío recordatorio de los peligros que acechan bajo la serena superficie del Pozo de Jacob, un lugar donde el encanto de la naturaleza a menudo oculta su potencial mortal, incluso para los buceadores más experimentados. Casi olvidada, la historia resurgió 21 años después, cuando un dron entró en el Pozo de Jacob y capturó algo que aterrorizaría al mundo: un encuentro casual. Un grupo de geólogos se propuso cartografiar el sistema de cuevas. La decisión de enviar un dron al Pozo de Jacob no se tomó a la ligera. Dada la historia del sitio, el equipo era consciente de los riesgos. El dron estaba equipado con cámaras de alta definición y tecnología de navegación avanzada. El objetivo: llegar a las profundidades inexploradas del Pozo de Jacob sin poner en peligro vidas humanas. La operación comenzó en una mañana fría y despejada. El sol acababa de salir. Un pequeño grupo de curiosos, entre periodistas y lugareños, se reunió en las cercanías. El operador del dron, Mike Garfield, era un técnico experimentado con años de experiencia. El dron, llamado cariñosamente Explorer, tenía aproximadamente el tamaño de una pelota de baloncesto. Mientras se sumergía cuidadosamente en el agua, solo se oía el leve zumbido de los motores. En 60 segundos, la cámara del dron se activó. Las primeras imágenes del agua cristalina aparecieron en el monitor. Mike maniobró con precisión mientras guiaba el Explorer hacia las profundidades del Pozo de Jacob. El descenso comenzó sin contratiempos. El agua era increíblemente cristalina y ofrecía una vista despejada de las paredes rocosas que rodeaban el pozo. A medida que el Explorer descendía, la luz natural disminuía. A unos 9 metros de profundidad, llegó a la primera cámara. Mike lo guió hábilmente de lado a la segunda cámara, un espacio largo e inclinado que conducía al canal de parto. Este pasaje era conocido por su estrechez y grava inestable. Hasta el momento, el dron no había encontrado resistencia. A medida que el Explorer se acercaba al canal de parto, el ambiente se tornaba tenso. El pasaje apenas tenía el ancho suficiente para el dron. Cualquier movimiento en falso podría hacer que la grava se derrumbara y atrapara al dron. Mike redujo la velocidad. Luces del dron iluminaron la pendiente de grava, un sombrío recordatorio de la naturaleza traicionera de la cueva. Tras atravesar con éxito el canal de parto, el explorador emergió a la tercera cámara, una zona más amplia. Con formaciones rocosas más grandes y menos restricciones, el dron se detuvo para que el equipo pudiera observar los alrededores. La cámara parecía intacta, testigo silencioso de las tragedias ocurridas allí. Mike dirigió entonces al Explorer hacia el túnel que conducía a la cuarta cámara. Varios buzos, entre ellos Kent y Mark, perdieron la vida en este tramo. Las luces del dron atravesaron la oscuridad, revelando el estrecho pasaje que se avecinaba. Fue en ese momento que el equipo sintió un escalofrío colectivo. La historia del sitio pesaba sobre todos. A medida que el Explorer avanzaba por el túnel, la señal de video mostraba un camino cada vez más estrecho y obstruido. Rocas y grava cubrían el camino. De repente, las luces del dron reflejaron algo metálico. Mike se detuvo y amplió el objeto. ¿Qué es eso?, preguntó con curiosidad. Era un viejo equipo de buceo, probablemente abandonado por alguno de los muchos que se habían adentrado en la cueva. El dron continuó su cauteloso viaje, avanzando lentamente por el túnel. Las paredes parecían estrecharse y el camino se volvía aún más peligroso. Cada movimiento debía ser preciso para no mover la grava suelta. El explorador llegó a un punto donde el túnel se ensanchaba ligeramente. La cámara del dron capturó más escombros,
incluyendo otra pieza del equipo de buceo, y lo que parecía ser un tanque de oxígeno desgastado. El inquietante silencio se veía interrumpido ocasionalmente por el sonido de la grava al moverse con el dron. Luego, al acercarse, la pantalla parpadeó. Por un instante, la señal se perdió. Las manos de Mike se apretaron con fuerza sobre los controles. Tras unos tensos segundos, la señal regresó. Pero la imagen había cambiado. El dron había llegado a una zona donde las paredes eran más lisas, casi pulidas. El descubrimiento. Según la cámara del dron, al reenfocar, una figura en las sombras se hizo más nítida. Mike guió con cuidado el Explorer hacia el misterioso objeto. Las luces del dron iluminaron la oscuridad y revelaron la inconfundible silueta de un cuerpo humano. Estaba atrapado entre las rocas. Los restos inquietantes de un buzo que había tenido un final trágico en las profundidades del pozo de Jacob. El cuerpo vestía un traje de neopreno andrajoso, con la tela desgastada por años bajo el agua. Los restos óseos estaban inquietantemente intactos, como si el buzo se hubiera congelado en el tiempo. Por un instante, nadie en la sala de control pronunció palabra. El único sonido era el suave zumbido de los motores del dron y el ocasional pitido del equipo. Los operadores miraban la pantalla. La voz de Mike rompió el silencio. «Encontramos un cadáver», dijo. El anuncio estremeció a la multitud de espectadores en la superficie. La comprensión de lo que estaban presenciando los atravesó como una piedra. Esto ya no era solo una explotación. Era una misión de rescate, y habían encontrado los restos de un buzo perdido. El dron flotó un instante, sus luces proyectando sombras fantasmales sobre los restos. La cámara hizo un zoom, capturando cada detalle de la escena. El equipo del buzo estaba oxidado y cubierto de sedimentos, contando en silencio la historia del peligroso viaje que lo había llevado hasta allí. Una etiqueta en el traje de neopreno era apenas legible, pero con un poco de esfuerzo se logró descifrarla. Decía Kent Mopun. El nombre les dio escalofríos a todos. Kent Mopun fue uno de los buceadores que desaparecieron en el pozo de Jacob hace décadas. Su historia era bien conocida en la comunidad de buceo y más allá. Ver sus restos después de tantos años fue a la vez una trágica revelación y un descubrimiento significativo. La gravedad de la situación era palpable. A medida que se difundía la noticia, la sala de control se convirtió en un hervidero de actividad. Se contactó a las autoridades locales y se consultó a expertos sobre cómo proceder. Pronto, las redes sociales se llenaron de actualizaciones y una audiencia global observaba en tiempo real cómo se desvelaba el misterio del pozo de Jacob. En la sala de control, el equipo tuvo que decidir cuidadosamente sus próximos pasos. Su principal preocupación era preservar los restos con dignidad y respeto, garantizando al mismo tiempo la seguridad del dron y la posible operación de recuperación. Mike mantuvo la calma. Empezó una cuidadosa maniobra para posicionar el dron y obtener una mejor. La señal mostraba cada detalle. Los dedos esqueléticos aún sostenían los restos de una cuerda de buceo. Relataba conmovedoramente los últimos momentos de Kent. El cráneo inexpresivo estaba parcialmente cubierto de sedimento. Mientras la cámara del dron recorría la escena, los espectadores pudieron ver el reducido espacio que había atrapado a Kent. El pasaje era estrecho y apenas permitía el movimiento del dron. Grava suelta y rocas irregulares bordeaban el túnel, creando un entorno peligroso que ya se había cobrado muchas vidas. La verdadera magnitud del peligro de la misión se hacía evidente. El equipo sabía que tenía una responsabilidad, no solo con la memoria de Kent, sino con toda la comunidad de buceo. Debían documentar rigurosamente el descubrimiento y planificar una recuperación meticulosa. El dron continuó sobrevolando, capturando cada ángulo y detalle. Tras bambalinas, el equipo se movilizó para formular una estrategia. Mientras la grabación seguía transmitiéndose, Mike y los demás operadores recibieron una llamada de Don Dibble. Él era el experto en buceo en cuevas que había participado en la búsqueda original de Kent y Mark. Con la guía de Don, el equipo comenzó a prepararse para la misión de recuperación. Consultaron a otros expertos y mapearon cuidadosamente la ruta del dron. Los desafíos fueron inmensos. El estrecho pasaje, la grava inestable y el riesgo de un mayor derrumbe representaban amenazas considerables. Sin embargo, el equipo estaba decidido a traer los restos de Kent a la superficie y a darle el respeto que merecía. La operación de rescate estaba programada para la mañana siguiente. Durante la noche,
El equipo planeó cada detalle, desde el equipo necesario hasta los protocolos de seguridad. Sabían que estaban a punto de vivir un momento histórico, pero también eran plenamente conscientes de la responsabilidad que les correspondía: la recuperación. Al amanecer, el equipo se reunió alrededor del pozo. El dron se preparó cuidadosamente para su descenso final, y un grupo de buzos experimentados, entre ellos Don Devil, se equipó para la misión de rescate. El plan era usar el dron para guiar a los buzos hasta la ubicación de Kent. Luego, intentarían retirar sus restos y cualquier equipo relacionado. El descenso comenzó sin problemas. El dron abrió el camino, con los buzos pisándole los talones. Al llegar al estrecho pasaje que conducía a la cuarta cámara, los buzos se detuvieron para evaluar la situación. Utilizando herramientas y técnicas especializadas, comenzaron a retirar la grava y los escombros que habían atrapado a Kent. El trabajo fue lento y meticuloso. Cada acción se calculó cuidadosamente para evitar más deslizamientos. El dron transmitió imágenes en tiempo real, lo que permitió al equipo sobre el terreno supervisar el progreso y brindar orientación. Tras varias horas de minucioso trabajo, los buzos lograron liberar los restos de Kent. La estructura esquelética se colocó cuidadosamente en una bolsa de recuperación especial, y los buzos comenzaron su lento ascenso de regreso a la superficie. El dron grabó cada momento. Finalmente, los buzos emergieron del agua, cargando con los restos de Kent Mopun. El descubrimiento cerró un largo y trágico capítulo en la historia del Pozo de Jacob. La inmersión profunda. La exploración continúa. Con el descubrimiento de los restos de Kent Mopun, aún fresco en sus mentes, el equipo decidió continuar sus exploraciones con drones en las profundidades del Pozo de Jake. El objetivo no solo era aprender más sobre los misteriosos túneles de la cueva, sino también buscar otros buzos desaparecidos o cámaras ocultas esperando ser encontrados. Con todo listo, el dron se sumergió de nuevo en las frías y cristalinas aguas del pozo. El descenso comenzó sin contratiempo, igual que la primera vez. Luces del dron perforaron el agua, iluminando las ya conocidas paredes rocosas del pozo. A medida que el Explorer avanzaba, el equipo monitoreó atentamente la transmisión, buscando cualquier indicio de nuevos descubrimientos. Su primera parada fue la tercera cámara, donde se encontraron los restos de Kent. El silencio inquietante y la perturbadora visión del estrecho pasaje eran un crudo recordatorio de los peligros que aún acechaban. El equipo decidió ir más allá de donde se había descubierto Kent. Esto implicó atravesar pasajes aún más estrechos y pendientes de grava aún más inestables. Movimientos del dron debían ser extremadamente precisos para evitar tocar la grava suelta, que podría atraparlo fácilmente. A medida que el dron avanzaba, comenzaron a surgir problemas técnicos. Los pasajes estrechos dificultaban mantener una conexión estable. La pantalla parpadeaba. Cada vez que se ponía negra, todos contenían la respiración, temiendo lo peor. Sin embargo, la habilidad de Mike y el diseño avanzado del dron les permitieron recuperar el control rápidamente. Mientras el Explorer navegaba por una sección particularmente estrecha, sus luces detectaron algo inusual. Parecía ser un pequeño objeto metálico parcialmente enterrado en la grava. La tripulación lo amplió con la cámara. Una vez más, se trataba de un equipo de buceo, probablemente de otro buzo. Este descubrimiento fue tan intrigante como aleccionador. Indicó que otros habían llegado a esa profundidad, pero no habían podido salir. El equipo maniobró cuidadosamente el Explorer alrededor del objeto, documentando su ubicación y estado. Las imágenes se enviaron a expertos que podrían analizarlas con más detalle y posiblemente identificar al propietario del equipo. La constatación de que otros restos podrían estar cerca añadió un nuevo sentido de urgencia a la misión. Continuando, el explorador llegó a una sección de la cueva previamente inexplorada. El pasaje se ensanchó ligeramente, revelando una cámara más grande llena de rocas afiladas y más grava. El equipo se mantuvo cauteloso. Cualquier perturbación podría provocar un derrumbe. A pesar de los crecientes desafíos, decidieron seguir adelante. Creían que había más por descubrir, más misterios por revelar. La siguiente fase de la exploración consistió en navegar por una sección particularmente peligrosa conocida como el laberinto. Esta zona era famosa por sus estrechos y sinuosos túneles y las frecuentes avalanchas de grava que dificultaban la navegación. A medida que el dron avanzaba por el laberinto, empezó a experimentar una serie de problemas técnicos. La señal comenzó a debilitarse y la transmisión se oscurecía ocasionalmente.
Mike ajustó la posición del dron, buscando zonas con señales más fuertes y asegurándose de mantener el rumbo. A pesar de sus esfuerzos, las dificultades técnicas aumentaron. Los estrechos pasajes y el entorno inestable dificultaban cada vez más la navegación. Finalmente, el dron llegó a un punto donde ya no podía avanzar más. El pasaje se estrechó tanto que ni siquiera el Explorer pudo pasar. El equipo decidió regresar el dron a la superficie. Las imágenes y los datos recopilados serían analizados por expertos, quienes continuarían descifrando el misterio del pozo de Jacob. La inmersión profunda había sido una experiencia desafiante y en ocasiones angustiosa, pero también profundamente gratificante. El equipo había desentrañado más piezas del misterio, y cada descubrimiento añadía complejidad a la narrativa de este enigmático lugar. Sabían que aún quedaba mucho por aprender, y estaban decididos a seguir explorando en una futura expedición. Aún quedaba mucho por hacer, más de lo esperado. Las inmersiones profundas en el pozo de Jacob revelaron mucho más de lo que nadie podría haber imaginado. Los restos de buzos perdidos, las marcas en las paredes de la cueva y los peligrosos túneles pintaron un vívido retrato de los peligros y misterios que acechaban bajo la superficie. Pero el descubrimiento más impactante estaba aún por llegar, y ella aterrorizaría y cautivaría al mundo entero. Mientras el equipo analizaba las imágenes del último descenso del dron, notaron algo inusual en los fotogramas finales. Hubo un breve y casi imperceptible destello de movimiento. Al principio, pensaron que se trataba de un fallo en la imagen, pero al examinarla fotograma a fotograma, descubrieron algo mucho más inquietante. El análisis reveló lo que parecía ser una enorme pila de huesos, lo que indicaba los restos de varios buzos que nunca regresaron a la superficie. Fue una visión escalofriante, diferente a todo lo que habían visto antes. Los huesos parecían pertenecer a otros buceadores, pero dada la profundidad y la poca visibilidad, era imposible estar seguros. Esta revelación provocó escalofríos en todos los que la vieron, y pronto dominó las noticias de todo el mundo. El descubrimiento tuvo profundas implicaciones. El pozo de Jacob, ya conocido como uno de los lugares de buceo más peligrosos del mundo, ahora envolvía una capa adicional de misterio y amenaza. Las autoridades actuaron con rapidez para restringir el acceso al pozo. Temían que los curiosos y los buscadores de emociones arriesgaran sus vidas. El sitio fue acordonado y se suspendió la exploración hasta que se supiera más sobre el descubrimiento. En las semanas siguientes, la investigación continuó. Expertos de diversos campos propusieron teorías, pero nadie pudo ofrecer una explicación definitiva. La hipótesis más aceptada fue que la fuerte corriente del laberinto había arrastrado los restos de los buzos hasta ese punto, donde se acumularon. Dada la peligrosa profundidad y el difícil acceso, se decidió que estos huesos descansarían allí. En honor a los buzos que perdieron la vida allí, se instaló una placa conmemorativa con sus nombres, un recordatorio conmovedor de los misterios que aún se esconden en las profundidades del pozo de Jacob. La familia de Kent Mopun, el descubrimiento generó sentimientos encontrados. Esperaban que la historia de Kent llamara la atención sobre los peligros del buceo en cuevas y la necesidad de medidas de seguridad más efectivas. Sin embargo, su historia se había convertido en parte de una narrativa mucho más amplia y aterradora. Mientras el mundo trataba de comprender lo que se había revelado, la historia del pozo de Jacob cobró vida propia. Se ha convertido en un símbolo de lo desconocido. Un lugar donde el mundo natural y la curiosidad humana se encuentran de la manera más dramática posible. De vuelta a casa. En última instancia, el descubrimiento de Kent y los restos de los demás buceadores señaló un lugar de peligro sin precedentes y misterio constante. El pozo de Jacob es más que un lugar de buceo. Es una ventana a un mundo que pocos han visto y aún menos pueden comprender. El misterio de lo que aún se esconde en las profundidades del pozo sigue cautivando y aterrorizando. Es un desafío tanto para exploradores como para científicos, y una fuente inagotable de fascinación para el público. Mientras el equipo empacaba sus cosas y se preparaba para salir de Jacob's Well, sabían que su trabajo estaba lejos de terminar. Los descubrimientos fueron solo el comienzo. Hasta el día de hoy, el pozo guarda innumerables secretos, y el mundo observa atentamente, esperando ver qué se revelará a continuación. ¿Has buceado alguna vez en cuevas? ¿O conoces a alguien que lo haya hecho? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantaría conocer tu historia. Eso es todo por ahora.
Nos vemos en el próximo video.